Va a ser más bien el sábado próximo, el Día de Japón que organiza la Asociación Aragón-Japón. No sé si sabéis que se está celebrando también el año Dual Japón-España, que se están desarrollando un montón de actividades por toda España con este motivo. Bueno, entonces os quería hacer antes una pregunta, a ver, porque yo no sé cuánta gente de aquí ha oído hablar de lo que es un haiku. Por favor, los que sabéis un poquito de qué va el haiku, ¿podéis levantar la mano? Bueno, me alegro, hay bastante gente que sabe de qué va el haiku. Bueno, para los que no sabéis lo que es un haiku, que no tenéis por qué saberlo, evidentemente, pues voy a haceros una brevísima introducción a lo que es. Digamos que la definición más sencilla de lo que es un haiku sería que es un poema tradicional japonés que comenzó el siglo XVIII. Es un poema de 17 sílabas y 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas aproximadamente. No todos los haikus tienen exactamente esa métrica. Octavio Paz, el premio Nobel de Literatura, muy aficionado también al haiku, lo definió de la siguiente manera. El haiku es una notación rápida de un momento privilegiado, exclamación poética, caligrafía, pintura y meditación todo junto. ¿Por qué quiere decir que un haiku es también pintura y caligrafía? Evidentemente caligrafía porque los japoneses lo escriben en caligrafía, en kanji, y porque muchas veces los poemas los acompañan con una pequeña pintura, una sencilla pintura en sumie, que se llama en japonés haiga. Entonces, todo ello es en sí una obra de arte, ¿no? Aquí es mucho más simple lo que hacemos. Para que os hagáis una idea, os voy a leer el haiku más famoso de Japón, escrito por Matsuo Basho, que es el gran maestro del haiku, famosísimo en Japón. Es como si aquí habláramos de Lorca. El haiku en Japón es muy conocido y lo practica muchísima gente, se enseña en muchos sitios. Este haiku, que os resultará un tanto extraño porque no tiene mucho que ver con la poesía occidental, dice lo siguiente: el viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua. Hay varias traducciones que encontraréis por ahí, pero bueno, en principio te quedas así un poco, pero bueno, leeré algún otro. Un rasgo típico del haiku clásico es la relación entre este y la naturaleza. En la mayoría de los poemas hay una referencia a una estación del año determinada. Es la palabra de estación lo que en japonés se denomina kigo. En todos los haikus, como dice esto que acabo de leer, no es que mencione expresamente, por ejemplo, la palabra otoño, la palabra primavera, pero sí que aparece una palabra que quiere decir que estamos en esa estación. Por ejemplo, en este haiku que he leído parece ser que la rana está indicando que es primavera. En Japón hay unas listas donde ya está establecido cada palabra a qué estación pertenece. Decía este gran maestro de haiku, que era Matsuo Basho, decía, para decir lo que era un haiku: haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Yo diría que el haiku es la forma de poesía más próxima al silencio. Unas pocas palabras menos y el haiku se hace silencio. Unas pocas palabras más y el haiku deja de serlo. También diría que el haiku es un camino para descubrir lo extraordinario en la profundidad de lo ordinario. Quería leeros otro haiku muy bonito de otro de los grandes maestros japoneses, que dice así: blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. También decía Basho: para escribir haiku, búsquese un niño de 1 metro de alto. El haiku tiene mucho que ver con la inocencia, ¿no? Con descubrir esa inocencia que llevamos dentro. Y esto es tan literal que os voy a leer ahora un haiku de un niño, escrito por un niño de 6 años japonés, que dice así: el camino que hizo el caracol está brillando. Bueno, hay otra cosa también muy típica del haiku japonés, que es lo que se denomina el haiku final de despedida o de muerte. Hay muchos autores japoneses de haiku que antes de morir escribieron un haiku. He elegido este que os voy a leer. No soy yo muy bien, Bueno, este haiku de despedida dice: cielo claro, por el camino que vine, vuelvo. Bueno, ya os quería contar un poquito
la historia de cómo surgió este libro y por qué le dije a Antonio que podría ser interesante traerlo aquí. ¿Qué tiene que ver con Servas este libro? Bueno, hay una cosa que no os he dicho del haiku, que Matsuo basó la mayor parte de sus escritos los escribió en diarios de viaje. El haiku está absolutamente ligado al viaje. Y los escribió en peregrinaciones que hizo, peregrinaciones que duraban años, en las cuales iba escribiendo haiku, ¿no? Bueno, entonces os quería contar un poco la historia del libro. Entonces me tengo que remontar a mucho tiempo. Yo conocí el haiku pues hace muchos años, allá digo, posiblemente sobre el año 1980. Lo conocí en algunos libros que leí, sobre todo de budismo zen, que mencionaban cosas de la cultura japonesa, y fue donde leí los primeros haikus. En aquellos tiempos había muy pocos libros de haiku escritos en español, pero bueno, había una antología. Bueno, yo empecé poco a poco a escribir haikus, y con el tiempo pues tenía ya una colección. El caso es que, bueno, algunos amigos, entre ellos Jorge, que está aquí, buen amigo, recuerdo que me animó mucho a decir, oye, pues podría sacar un librito de esto. Bueno, el caso es que me animaron y así fue lo que sucedió. Sacamos un librito, era un libro para los amigos, estuvo en librerías y tal, pero una edición muy pequeña. Fue este libro, se titulaba Diario de Momentos. Bueno, incluye haikus de 1980 a 1994. De este libro no se puede encontrar por ahí, no solo me quedan a mí un par de ejemplares. Bueno, ¿qué sucedió con este libro? Pues que a mí me hacía ilusión que este libro llegara a Japón. Entonces se me ocurrió ponerme en contacto con la Embajada de Japón. Les comenté que si me podían facilitar direcciones de asociaciones de amistad con España, y así fue. Me mandaron una lista de asociaciones japonesas de amistad con España. Yo seleccioné unas cuantas y así por las buenas les mandé el librito. Bueno, la mayoría de ellos me contestaron dando las gracias y tal, pero hubo una de ellas que se tomó un especial interés. Era una asociación, si personas que estáis aquí habéis viajado a Japón, seguro que hay unos cuantos que habéis viajado a Japón. Bueno, pues esta asociación estaba en la isla, y estábamos en la isla de Shikoku, es una isla que está al sur de la isla grande de Japón, de Honshu. Y bueno, Japón está dividido por prefecturas. Concretamente, estas personas de esta asociación estaban en una prefectura que se llama Ehime, que las ciudades más importantes son Matsuyama e Imabari. Sucedió que había un señor que tenía, japonés de esta asociación, que estaba jubilado en aquel tiempo, tenía 76 años, y este señor había montado un grupo de español en la asociación. Y poco a poco empezaron a traducir este librito, me pidieron más ejemplares, y empezaron a traducir este librito que yo les había enviado. Bueno, yo empecé, nos mandábamos cartas, intercambiamos cartas durante un montón de años. Era un señor encantador, muy japonés, muy educado, muy cortés, muy culto. Bueno, y este señor, al cabo de 2 años de mandarnos cartas, un día recibí una carta sorprendente en la que me decía 2 cosas. La primera es, queremos publicar el libro que usted nos envió, traducido por nosotros, bilingüe, y queremos publicarlo. Y la segunda es que le invitamos a usted a venir a Japón a presentarlo y le pagamos el viaje. Bueno, os podéis imaginar cómo me quedé, ¿no? Bueno, entonces fue una aventura impresionante, me acompañó Jorge en aquel viaje, buen amigo Jorge. Bueno, estuvimos ahí una semana con ellos, aparte de recorrer otros sitios por Japón. Fue el viaje más bonito de toda mi vida, con diferencia, ¿no? Ahí estuvimos con ellos una semana, coincidiendo con el día de la presentación que se iba a hacer del libro. Esto fue en el ayuntamiento de Imabari. Bueno, ya acudió el alcalde, el de la embajada, no sé qué, bueno, yo parecía ahí el CELA, ¿no? Una cosa increíble. Y lo más sorprendente de todo esto, es que estas cosas no suceden en España, porque es que estas personas a mí no me conocían de nada. Todo esto me lo hicieron sin conocerme de nada. Esto en España es inconcebible, pero allí en Japón sí, es concebible. Simplemente fue por este librito, ¿no? Bueno.
consecuencia de esto, publicaron este librito. Es Diario de Momentos, otra vez. Continúan algunos años más de los que habían pasado. Y es un libro bilingüe con la traducción que hicieron ellos de estos poemas. Bueno, y continúa la evolución con el haiku. Una cosa que a mí me quedó, a partir de esto que me hicieron estos japoneses, fue una cosa que en Japón hay una palabra que no recuerdo la cual es en japonés, que quiere decir deuda de agradecimiento. Yo tenía una deuda de agradecimiento con estas personas, ¿no? Bueno, fueron pasando los años, yo seguí teniendo contacto con estos señores, y un día, pues bueno, yo empecé a hablar con un amigo Félix, no ha podido venir aquí, de que bueno, que estábamos planteándonos la posibilidad de sacar un librito que tuviera autores de Japón y de España, ¿no? Pero no le encontrábamos la forma de encauzarlo, ¿no? Había que darle un sentido a aquello, ¿no? Entonces el sentido apareció un día cuando Ricardo, que ha venido también, que está por aquí, que luego verá algunas cositas, se le ocurrió la brillante idea de crear un blog que se llamaba Haiku en Aragón. Había surgido más gente que conocía el haiku, empezaron a colaborar en ese blog. Yo me puse en contacto con Ricardo y ya empezamos a darle forma a esta idea que a mí me rondaba desde hacía mucho tiempo, que era hacer un libro bilingüe entre autores, en este caso ya fueron aragoneses, y autores japoneses de la prefectura de Ehime, que es como se subtitula el libro este, ¿no? Puente de Piedra, haiku en Ehime y Aragón. Y bueno, pues así nació este libro, ¿no? En cuanto a Ehime, si habéis viajado alguno por Japón, no sé si habéis llegado a visitar la isla de Shikoku, es muy famosa sobre todo por una peregrinación que se hace allí, que se le denomina la peregrinación de los 88 templos de Shikoku. Y es un equivalente al Camino de Santiago japonés. De hecho, a mí mucha gente me preguntaba por el Camino de Santiago japonés, porque allí había una gran tradición de peregrinación, ¿no? en esta isla. Bueno, en la presentación del libro y en un fragmento que es el que seleccionamos para ponerlo en la contraportada del libro, se habla un poco un resumen de lo que es este libro, ¿no? Y dice, Puente de Piedra es un libro puente. Por cierto, veis en la portada que si habéis visitado el Puente de Piedra de Zaragoza, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, está aquí pintado en pintura sumie por Kumiko Fujimura, que es la presidenta de la Asociación Aragón-Japón aquí. Y bueno, pues es una cosa curiosa, ¿no? Decía que Puente de Piedra es un libro puente. El material con el que está construido es muy sencillo y delicado. Aparentemente poca cosa, pero ha conseguido unir a gentes muy distantes. Gentes de Ehime, Japón y Aragón, España. Este libro puente está construido con haikus. Creo que vais entendiendo un poco que, aunque en el libro solo aparezco, la única persona que aparece en el libro que pertenezca a Servas soy yo, pues el libro está de alguna manera imbuido del espíritu de Servas, porque es un libro puente entre culturas, pero una cosa tremenda, ¿no? Bueno, otra cosa que surgió importante en este libro ha tenido una larguísima trayectoria, llevamos año y medio con él, ha sido laboriosísimo hacerlo, no os lo podéis imaginar lo que ha costado traducirlo y los problemas que ha habido, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Pero hace año y medio, cuando empezamos con este libro, una cosa importante que decidimos fue que hacía poco que había sido el terremoto y el tsunami de Japón. Entonces sí que decidimos que los posibles beneficios de este libro fueran dedicados a las víctimas del tsunami. Entonces es un libro también solidario. Nosotros no tenemos ningún interés económico en el libro. Y bueno, esto también creo que a los japoneses les llegó mucho, el que esto se hiciera así. En cuanto a haikus, nada menos que tiene el libro 245, participan 13 autores japoneses con una dilatada trayectoria en el haiku y 9 aragoneses.
Pues bueno, curiosidad deciros que la edad media de los autores japoneses es de 76 años. 6 de ellos tienen más de 80 años, 8 mujeres y 5 hombres. El que más edad tiene es este señor que os he comentado, con el que yo me caracteré durante mucho tiempo y gracias a él fue por lo que yo fui a Japón. Se llamaba Kawakita, le llamaban ahí Kawakita Sensei. Este señor tiene ahora 91 años. Bueno, entonces, pues seguidamente, con esto ya creo que doy por finalizada esta presentación del libro, se contaba así mi vida en cuanto al haiku. Vamos a leer seguidamente unos pocos poemas. Nos acompaña Antonio, que nos hará unas pausas tocando shakuhachi, la flauta tradicional japonesa, dificilísima de tocar, por cierto. Bueno, primero leeremos de los 3 autores que hemos venido aragoneses que participamos en el libro. Leeremos primero un haiku de cada uno nuestro, de cada uno, y luego uno de un japonés. Y lo que decía, habrá pausas musicales entre medio.
El gorrión emprende el vuelo y cae una hoja seca. De Kawakita Sensei, como una estrella fugaz, por tan breve tiempo, bisabuelo. Croan las ranas. A la laguna encantada regresan gobias. Este ejemplo es mío. Y de Kazuno Kondo, sobre la gente del lugar, asolado por el terremoto, el frío de primavera. Las hojas siguen caminos de viento a ningún lugar. Y ahora de Tazuko Hiasa, mansamente se amontona la nieve, la aldea en silencio.
de Emilio Pedro, Pausa en la rama, canta el silencio del ruiseñor. De Chizuru Tanabe, se fueron las golondrinas, mi abuela sola el día entero. De Félix Alcántara, flor de cerezo, desciende de la rama sin hacer ruido. Y de Shigeo Tomita, tsunami gigante, la ciudad totalmente arrasada, vacía de todo. De Félix Arce, a punto de romperse el brillo de la nieve sobre el bambú. Y de Yoko Jinno, brotan y caen las flores de cerezo, el cielo ilimitado. Bueno, dos cositas más para terminar. No sé cómo vamos de tiempo. Pues tiene 10 minutillos. Bueno, lo que iba a deciros es que una iniciativa que tengo es que este libro, que tenga noticias de él los compañeros de Servas Japón. Entonces le había pedido a Luis que filmara un poquito de esto para ponerlo en YouTube, hacérselo llegar a ellos, y yo estoy seguro que les va a hacer mucha ilusión